Roberto Vaquero, buenos días, feliz año. Igualmente, feliz año. Oiga, he venido a hablar de su libro, por supuesto. ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Creo que ha sido algo un poco pionero, ¿no? De decir eso, porque realmente parece que el mundo está girando a la derecha. Bueno, está girando a la derecha, efectivamente, hacia esta nueva derecha, además, porque no es ni la derecha tradicional, es la nueva derecha al estilo francés. Yo creo que Le Pen es quien mejor ha cogido un poco las enseñanzas de Benoist y ha sabido coger incluso cosas de la izquierda tradicional y meterla dentro de su ideario. Una derecha que no encaja con esa derecha tradicional, más actual, totalmente adaptada a las nuevas circunstancias, a las redes sociales, a todas las tecnologías, y que además pretende dar respuesta a los problemas que tiene quienes son en la mayoría de sus votantes, que son los trabajadores. De hecho, yo he visto, por ejemplo, el programa, vamos a decir, económico / social de Le Pen, y no me parece menos de izquierdas, por poner un ejemplo, a nivel de lo que es implicación a los trabajadores, de ayudas, de coberturas, que el que tiene Melenchón en el nuevo Frente Popular. Yo, sinceramente, no me extraña que los trabajadores en determinados barrios, estoy poniendo el ejemplo de Francia, pero podemos hablar de cualquier país, giren su voto hacia este tipo de grupos. De hecho, por lo que cayó el último gobierno francés, entre otras cosas, fue porque Le Pen presionó para el tema de las pensiones para favorecer, ¿no?, a los pensionistas, cosa que no es lo típico que suele hacer la derecha tradicional, y que la propia izquierda, pues bueno, tampoco se metió excesivamente, y quien hizo caer ese gobierno fue Le Pen. Entonces ellos han sabido adaptar, y entre otras cosas el crecimiento que tienen es porque la izquierda, tanto la obrera como la no obrera, ha dejado de dar respuesta a los problemas que tiene la gente de a pie, los trabajadores. Y ese espacio, pues como han sido abandonados, y no solo abandonados, sino además criminalizados y señalados como si fueran los culpables de esos obreros paletos, antiguos, machistas, bueno, todo lo que ellos quieran, que además son los que pagan los impuestos y son los que hacen que ellos puedan vivir del cuento y que tengan esas ayudas a los grupos de apoyo que tienen, etcétera, pues al final se enfadan. Es decir, porque por lo menos, aunque la derecha, desde mi punto de vista, no dé las soluciones que debería hacer, yo creo que el camino está en lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que no es precisamente de derechas, aunque aquí le pongan como si fuera el mayor monstruo del mundo. Sí que es verdad que esta derecha, por lo menos, habla el mismo idioma que los trabajadores y habla de los problemas que tienen. Si hay un problema con la inmigración ilegal o con la inseguridad, ellos quieren poner medidas para solucionarlo, mientras la izquierda les señala y les dice que son racistas. Es un espectáculo. Entre otras cosas porque esa izquierda no vive en esos barrios y no sabe lo que realmente pasa, no lo sufre. Cuando yo salgo a la calle y lo mismo me atracan, y yo, quieras que no, soy una persona que me puede defender, pero si fuera una señora que salgo a la calle y me pueden violar, me pueden robar, y es un constante y es diario, por mucho que te digan, no, es que eres racista, no es que seas racista, es que hay un problema grave con cierta gente. Y eso hace pues que esta derecha pues coja muchos apoyos. Y en Europa, si nos fijamos, pues en todos los países estos movimientos están creciendo, mientras la izquierda tradicional se está muriendo y dejando el espacio a esta nueva izquierda, que para mí son los partidos que defienden los intereses de las grandes empresas. Si tú te fijas en la agenda verde, la agenda feminista que tienen las grandes empresas, es lo mismo que defiende Sumar o Podemos, y les dolerá mucho oírlo, pero la nueva ideología de los poderosos, del capital financiero, que ellos usaban esos términos, son ellos. Es su ideología, es el pensamiento woke, esa es la ideología de los poderosos ahora. Y eso pues les duele cuando se lo dices. Y dicen, no, es que tú eres fascista. No, es que estás haciendo un espantapájaros, estás haciendo un ad hominem, en este caso, frente a los demás, para tú intentar salvarte. Pero el problema es que tú no haces nada. Y lo que haces es en favor de los poderosos, no en favor de la gente de a pie, de los trabajadores, que son los que defendíais antes y que ahora os habéis convertido en sus verdugos. Roberto, oye, gracias. Ya podemos cerrar la entrevista porque yo creo que lo has dicho. Yo hablo mucho, perdóname, Xavier. No,
no, lo has intentado. Yo no me veías, pero yo iba haciendo, digo, pero ¿cuánta razón tiene este tío? Con perdón. De hecho, te he recuperado este párrafo del libro que yo creo que es uno de los párrafos clave, ¿eh? Hay muchos. Bueno, es lo que dices tú ahora, ¿no? Un poco la inmigración es una cuestión que afecta especialmente a los trabajadores, ¿no? Y que además, también lo has dicho, la izquierda no vive en esos barrios con mucha inmigración. Se van a Galapagar, por ejemplo, ¿no? O a Waterloo, aunque Puigdemont no sea de izquierdas, pero es eso, ¿no? No, y además, te voy a decir una cosa. En los únicos sitios donde hay gente de izquierdas o de izquierdas, entre comillas, que ya reniegan. Porque llega un momento en que en cuanto empiezas a moverte un poco y a tener un poco de fuerza, o sea, nos pasa a nosotros que todavía somos muy pequeños, imagínate a movimientos más grandes como el que hay en Alemania, yo no sé pronunciar el apellido bien, Sarah Wagenberg, lo que ha pasado con Bukele en El Salvador, lo que está pasando en países nórdicos, en los únicos sitios donde gente que viene de la izquierda, porque claro, como te echan y te excomulgan, ya no eres de izquierdas, pero vamos a decir que son gente que viene de la izquierda tradicional, como es el caso nuestro también, nosotros renegamos de lo de la izquierda y la derecha, pero nosotros venimos mayoritariamente de ahí. En cuanto, o sea, la única manera, o sea, los únicos grupos que de verdad están empezando a crecer son aquellos que rompen con la izquierda actual y sí tratan estos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ve que da respuesta a los problemas que necesitan. Yo creo que cuando una ideología ya no da respuesta a los problemas de la gente, es inútil, ya no sirve para nada y está destinada a desaparecer. Y creo que es lo que le pasa a la izquierda actual. Y en los únicos sitios donde se está creciendo es donde han roto con ellos. Y Bukele le están poniendo de fascista, pero Bukele es socialista cristiano y viene de una organización que era comunista, guerrillera, o sea, viene de ahí. Y él, sin embargo, ha roto con eso y está construyendo otra cosa. Y él sale hablando de la importancia de cuidar lo público, de la eficiencia en lo público, de lo colectivo. Es decir, él es socialista cristiano. Pero ya no suele usar mucho esos términos. ¿Por qué? Porque están asociados a esta gente, que es lo que me pasa a mí, es lo que le pasa a Sarah Wagenberg y es lo que nos pasa absolutamente a todos los que queremos hacer algo de provecho. Que o rompemos con eso o no hay nada que hacer. Y cuando rompes con eso eres fascista para esta gente. Hace poco, los nuevos batasunos, que están sobre todo en el País Vasco, han hecho muñecos de la gente que odian, y han hecho una manifestación y a mí me han ahorcado de un balcón con mi cara, un muñeco. Lo vi. Eso si se lo hicieran a ellos sería el fascismo, bueno, sería de película. Y a mí me pueden ahorcar en un balcón y no pasa nada. Y me ahorcan en un balcón, Xavier, por romper con esta gente, por el tema de la inmigración. Pero a mí me da igual. O sea, me pueden llamar fascista, me pueden llamar lo que quieran. A mí no me define lo que me llama alguien. A mí me define lo que soy, lo que digo y lo que hago. Oye, lo que pasa es que has citado a Bukele 4 veces, ¿no? O sea, te van a decir fachosfera, claro. Me da igual, a mí Bukele me encanta. Es que creo que es el modelo que hay que seguir, que no es otro que el de la soberanía. Soberanía, patriotismo y obviamente, defensa de la gente de a pie, es decir, de los trabajadores. Y creo que ese es el camino. Ese es el camino para mí. Para mí la fórmula de solución de los problemas no es Milei, Trump, etcétera. No. Para mí, yo creo que el camino que tenemos que recorrer en Europa es, por un lado, recuperar nuestra soberanía, recuperar ese patriotismo, enlazarlo con la gente humilde, con los trabajadores y cuando hay un problema, ir y solucionarlo, cueste lo que cueste. Que es lo que ha hecho Bukele con las pandillas. Si tiene que entrar a sangre y fuego, pues entra a sangre y fuego, da igual, porque lo colectivo prima sobre los derechos de los pandilleros, los derechos de los manteros y los derechos de quien se oponga al bien de la nación. Y yo pienso así firmemente. Y yo creo que Bukele ha marcado el camino. Y en Europa, salvando las diferencias con El Salvador, que es un pequeño país muy subdesarrollado, o lo era, porque cada vez se está desarrollando más, yo creo que es recuperar esa soberanía y luchar por la gente del propio país. Es que parece una locura, pero es que es algo muy básico, muy de mínimos. Pero es que ni siquiera tenemos eso. Y yo creo que es lo que hay que hacer aquí en España. De hecho, de hecho, otro de los párrafos importantes del libro es este que hablas del control de las fronteras, ¿no? En la línea de lo que estás diciendo ahora. Hombre, es que un país que no controla ni sus fronteras, es que literalmente es un estado fallido. Es que se están riendo de nosotros y tenemos a grupos empresariales que son ONGs haciendo de taxistas en el mar, violando nuestra soberanía. Y encima, como les hagas algo, como pasó con Salvini, que me alegro mucho, la gente va a decir, pero eso es de extrema derecha. Mira, me da igual. Me alegro muchísimo de que esta panda de chantajistas, el juicio que querían meterle en la cárcel a un hombre que es ministro, pues han fracasado.
¿Por qué? Porque hoy le meten en la cárcel a él, es viceprimer ministro, creo, o segundo. Si le meten en la cárcel a él una ONG, imaginad lo que nos pueden hacer a los demás. Entonces, cada pequeño caso de estos es una gran victoria, porque sienta precedentes de que a esta gente le podemos ganar. Aunque tengan el apoyo internacional, la financiación, les podemos ganar. Como pueblo, les podemos ganar si estamos unidos. Y yo creo que eso es lo importante. Y por eso la gente está en batallas de izquierdas y derechas y matándose unos a otros como si viviéramos en la guerra civil. Y la guerra civil ya pasó. Yo en la guerra civil tengo muy claro con quién hubiera estado. Y hubiera estado a muerte, a fuego. Pero ya no vivimos en la guerra civil. Los problemas que tenemos son diferentes. Y los grupos que hay enfrentándose son diferentes y por cuestiones diferentes. Y hay que centrarnos en solucionar los problemas de ahora. A mí me encanta tener debates históricos. Los tengo constantemente, yo me estoy doctorando en historia, me encanta la historia y me dedico a investigar también, saco libros de historia, me encanta, pero una cosa es eso y otra cosa es extrapolarlo ahora, hacer un presentismo y estar polarizando a la gente en cuestiones que ya no tienen ningún sentido y en los problemas reales de hoy en día, ahí no te metas. Pues no, ahí es donde hay que meterse, ahí es donde hay que ir. Para mí sería mucho más cómodo estar hablando de cosas de hace 80 años, porque sería mucho más político, o sea, sería mucho más correcto políticamente para mucha gente. Pero es que no, yo tengo sentido del deber y yo creo que hay que ir a los problemas que nos afectan ahora. Y primero solucionar eso. Y eso es lo que no hace la izquierda. Y es un poco lo que relato en este libro, que están a la deriva. No tienen identidad ya no representan al grupo que representaban, y ahora están con las minorías, las supuestas minorías, porque algunas son impostadas, defendiendo intereses de una minoría e obligándoles a la mayoría a aceptarlo, cuando antes era lo contrario, es decir, la izquierda tradicional que aspiraba a representar a la mayoría y al revés, iba a imponer cosas a las minorías por el bien colectivo. Ahora es al revés, defienden unas minorías y nos quieren imponer a todos los intereses de esas minorías, que esas minorías muchas veces son creadas artificialmente y son literalmente lobbies, y nos lo imponen a toda la sociedad. Y en eso se ha convertido la nueva izquierda. Pues yo reniego de todo esto, por supuesto, porque son lo que juraron combatir, se han convertido en eso. Y defienden los intereses de las grandes empresas. Y en cuanto hay una gran empresa, que no les baila el agua, no, nos vamos todos a Blue Sky porque Twitter es fascismo. Y es que son así. Se han vuelto de piel blanda. Y antiguamente era gente dura, que si la represión, que si la dictadura, que si montamos una guerrilla en un no sé qué país y nos vamos a combatir. Y ahora se han convertido en gente que se pinta las uñas, deconstruida, feminista, ecologista y todos los istas peores que te puedas imaginar. Se han convertido en gente débil, porque promueven la debilidad para que la gente no se pueda organizar frente a lo que hay. Es que yo he llegado a ver, Xavier, gente diciendo que la cultura del fracaso es algo bueno. O sea, siempre la izquierda tradicional, la cultura de la abnegación, del esfuerzo, del sacrificio, y hemos cambiado eso por hay que aceptar ser un fracasado. Pues mira, fracasados somos todos, pero nos sobreponemos a ese fracaso y en eso consiste ser mejor cada día. Pero esta gente se ha olvidado de eso. Sí. La última que habló de la cultura del esfuerzo de izquierdas, fíjate, me acuerdo porque lo confirmé, fue la ministra Chacón, ¿te acuerdas? Que llegó a ser ministra de Defensa con el Partido Socialista, ya fallecida lamentablemente, pero en las elecciones del 2007, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Oye, ¿Irene Montero es de izquierdas? A ver, de esta nueva izquierda, sí, claro, para mí es un exponente. Es una persona que defiende modas ridículas del sistema, que cuando habla de feminismo es lo mismo que nos puede decir el CEO de Amazon o de Coca-Cola. Y en ese sentido, sí, claro, de la nueva izquierda es. Desde luego de esa izquierda obrera, tradicional, ya que iba de comunista, combativa, la revolución. No, desde luego que no, vamos, desde luego que no, es la antítesis. Se ha convertido en lo que se supone que combatía. Pero yo creo que es uno de los máximos exponentes aquí en España de la putrefacción de la izquierda y de esa deriva suicida. Está más preocupada por los hijes y visibilizar a los hijes que por cualquier problema que tengan los obreros en la realidad. Oye, déjame decirte, tú por decirlo de una manera es un outsider hasta hace poco. Lo que pasa es que creo que el fenómeno de Roberto Vaquero, por decirlo de alguna manera, se está consolidando, ¿no? Lo digo... Bueno, outsider soy todavía, pero yo creo que vamos a dar un asalto a ser de otra manera. Pero yo creo que estás rompiendo un poco fronteras, ¿no? Hace un tiempo era aquello. Lo digo porque tu perfil de Twitter, yo hace poco vi que te estabas en 80.000, ya estás en 90 y pico mil, y en YouTube estás en, dínoslo tú mismo.
375.000, sí. Y con visitas, porque los seguidores ya no importan tanto en YouTube. Pero sí, yo al mes tengo como de media entre 8 y 10 millones de visitas. O sea, yo en realidad YouTube ha sido mi herramienta. Y a través de YouTube he crecido en las demás redes sociales. Hoy en día, esto lo dijo Anaïris Simón hace poco en una entrevista que le hicieron. Ella decía, es que ahora es más famosa la gente que tiene un buen YouTube que la gente que salimos en televisión. Y se quedó así el chico que entrevistaba, Josué, y dijo, sí, yo por ejemplo, me decía, soy amiga de Roberto Vaquero, dice, y tú vas por la calle con él, dice, y le paran mucho más que a gente que sale en televisión, porque la gente hoy en día la televisión es YouTube y usan más las redes sociales que la televisión. Entonces eso me ha permitido, además en un momento como, porque yo ya llevo años, en un momento como muy concreto de auge de la divulgación política y de actualidad en Internet, me ha permitido pegar un subidón y hacerme muy relevante. Y esto va a ir a más, no me cabe ninguna duda. Entre otras cosas porque yo no soy youtuber, o sea, yo uso YouTube y obviamente es una herramienta buenísima. A mí hay gente que me dice, te has convertido en un youtuber. Bueno, si la envidia fuera tiña, madre mía. Y claro, yo dirijo un movimiento que está articulado, estructurado, que es un poco vieja escuela en el sentido militante, etcétera. Entonces yo lo interconecto. Entonces, claro, eso me da poco a poco una capacidad que no tendría si solo me dedicara a hacer YouTube o solo me dedicara a hacer lo otro. Entonces yo creo que he elegido una buena, un buen camino, una buena senda y me da muchas oportunidades. Claro, porque yo si me dedicara solo a hacer YouTube, porque hay gente que se dedica solo a hacer YouTube, pues tiene su utilidad, pero no conseguiría lo que tengo. Y si me dedicara a hacer lo otro solo, tampoco. Y a mí me ha abierto muchas puertas a la hora de libros, de editoriales, de llegar a un público amplio. Me ha permitido cosas que de otra manera serían impensables, porque claro, hay gente que dice, no, es que YouTube llega un momento que no sé qué, sí, pero luego pasa lo de la gana, me tiro allí 10 días currando, documental, y la gente dice, no, es que este tío no es youtuber, este tío se remanga y se va allí a limpiar fango o a hacer lo que sea. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, yo lo muestro en YouTube, pero se ve mi lado militante real, y eso a la gente le gusta. Entonces, por eso tengo más proyección que otra gente que se dedica solo a YouTube, por ejemplo. Oye, voy a hacer una pregunta de aprendiz. Cuando haces esos directos, que son largos, documentados, ¿haces algún tipo de guión? ¿Improvisas? Yo casi todo lo hago de cabeza, Xavier. De hecho, yo me acuerdo que Rosana Kramer, que es una persona que admiro mucho, me decía, es que tienes una capacidad. Dice, tienes una capacidad de hacerlo todo de cabeza y sí, yo lo hago casi todo de cabeza, la verdad, Xavier. Oye, también es verdad que has pegado el salto, ¿no? Un poco a la televisión. Te he visto gracias a Iker Jiménez en Horizonte, lo que decíamos. Y ya no eres un outsider, perdona, un apestado. Lo digo en el sentido cariñoso del bueno, término, ¿no? Es el único sitio donde he conseguido meter cabeza, Xavier. Y me llevan de vez en cuando. O sea, tampoco voy todas las semanas, ¿eh? O sea, me llaman una vez al mes, yo creo, de media. Pero... No, y ellos tienen también mucho mérito, ¿no? Ir a corriente, ¿no? Son valientes porque saben que yo soy una persona muy atacada. Entonces, bueno, yo estoy contento con que me lleven allí porque llego a un público más adulto, más mayor, que no me conoce. Entonces estoy muy contento. Mucha gente me ha conocido por Horizonte. Pero me gustaría ir a algún otro sitio. Y me gustaría ir a tertulias, porque es donde yo me luzco más. Me gustaría ir a sitios así. Lo bueno que a mí me llevan mucho a podcast y a lo que es la nueva televisión. Entonces me ve mucha gente. O sea, yo no me puedo quejar. Pero me gustaría meterme en algún programa más de otra televisión también. Es un poco el objetivo de este año, a ver si lo consigo. Pero claro, es difícil porque la gente no se quiere buscar problemas, pero la realidad es que yo donde voy llevo audiencia, porque yo tengo mi propia audiencia. Y a mí me ven centenares de miles de personas y esas personas, si yo voy a ese programa, van a ir. Entonces, al final, si coges peso, al final yo creo que las puertas se te van abriendo porque, claro, ellos también quieren aprovecharse de ti. Es que ya no es... Yo no soy el típico que estoy mendigando por los sitios para ir. Es decir, yo voy a un sitio y lo voy a petar al sitio que vaya. Entonces, ellos también buscan aprovecharse de mí. Lo que pasa es que, si me permites decirlo, no eres la Chus. No, yo soy complicado. Y además soy peleón. Una corriente en el tema inmigración, ¿no? Claro, yo soy capaz de pelearme con los 10 que haya, me da igual. Entonces... Y perdona, bueno, no quiero parecer pelota, y ganar. No, sí, yo soy peleón y se me da bien. A mí los debates se me dan bien. Sí. Bueno, oye, vamos a volver el libro. He de decirte que lo vi el otro día, no sé si en buena o en mala compañía, pero estaban juntos. Fíjate, en la casa del libro de Paseo de Gracia, ¿eh? A ver, es horrible que esté al lado, pero que esté destacado es genial. No, sí.
Oye, hay que decirte también, lo he visto solo, perdona, lo he visto solo, en este caso también en la Casa del Libro en Sant Cugat, pero también en zona aquello, al lado, además al lado creo, no sé si era de Slava Galán, no lo sé, pero también una zona Es que aquello... la esfera de los libros tiene muy buena distribución. Yo la verdad es que estoy muy contento con ellos porque me la han puesto en todas las librerías y ahora menos, aunque sí que he destacado en muchas, pero en su día estaba destacado en todas, hasta en la FNAC, que es el sitio más progre del mundo, estaba destacado y estuvo meses destacado. Así que yo estoy muy contento con la esfera de los libros, la verdad. Tiene una distribución fantástica. Oye, déjame decirte también, voy a ponerte un tuit porque uno de mis seguidores me decía, David, de No Barris, que en el tema de inmigración creo que coincidimos bastante, me decía esto, sobre todo lo que esa derechización del mundo que lo explicabas tú perfectamente en el libro, ¿no? Un poco también el boca a oreja, ¿no? No, es que no dan ninguna solución, es que tiene toda la razón David. No dan ninguna solución y precisamente de eso va mi libro. O sea, mi libro realmente va sobre esto y, bueno, describo cómo es esta nueva derecha populista, que no lo digo en un sentido de insultar, sino que usan el populismo igual que la izquierda usa la demagogia. Es decir, aquí cada uno tiene sus armas y lo están haciendo bien, porque está claro que el avance es innegable. Están ganando elecciones en Alemania en regiones, cosa que era impensable, porque si hay un país peor que España en cuanto a lo políticamente correcto, ese es Alemania. De hecho, hay un artículo, no sé si lo viste, Jesús Cacho el otro día hacía un artículo en Voz Populi, es el editor, diciendo un poco que el mundo está cambiando, ¿no? Trump en Estados Unidos, en Europa también, tú has citado Turingia, Sajonia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco también lo que dices en el libro, ¿no? Mira, yo tengo un chico, no voy a decir quién es, pero que trabajaba para otros partidos cuando emergieron y sacaron diputados y nos hace de asesor. Y me acuerdo cuando las elecciones nos escribió y nos dijo, Roberto, tú no te preocupes, que sacamos casi 70.000 votos, que para ser las primeras europeas no está mal. Y me acuerdo que dijo, no te preocupes porque la política está cambiando rápido y está cambiando a favor de lo que vosotros estáis defendiendo y lo que proponéis. En plan de que ya llegará, ¿no? Que hay que ser paciente. Que Roma no se construyó en 2 días. Y yo creo que es verdad. Yo creo que las cosas están cambiando, aquí en España también. Van a ir a peor antes de mejorar, pero yo veo que ya hay como pequeñas llamas, ¿no? Que anticipan que luego eso va a arder y va a hacerse más grande. Y yo veo eso. Yo creo que va a ir a peor antes de mejorar, pero creo que de esta vamos a salir. De hecho, te acabo de poner otro párrafo también, yo creo, clave del libro en el que hablas precisamente de la derechización. Oye, ¿en qué medida la Unión Europea ha influido en eso, en esa Hombre, derechización? es la culpable. De hecho, cuando la Unión Europea exige a España, por ejemplo, cambiar el tema de las nacionalidades, porque antes había ius sanguinis, y lo que se entregaba fuera de ahí era nimio, que eso es lo ideal para mí. Porque tú puedes vivir en España sin tener la nacionalidad y no te pasa nada. Entonces es que es ridículo estar regalando nacionalidades. Ese cambio fue por la Unión Europea. Y es un cambio grave. El tema de la frontera y sobre todo la virulencia a la hora de defenderlo, en este caso de no defenderlo, eso viene por la Unión Europea y su visión de los derechos humanos. El tema del asilo lo tenemos así por la Unión Europea. Antes no era así. Y la Unión Europea, incluso ellos, como hay países, que son los que más potencia tienen la Unión Europea, que son un estercolero multicultural, que es inviable vivir allí, pues claro, como ellos ven que se les está yendo de las manos, hasta la Unión Europea está ya empezando a tomar medidas tibias, que no valen para nada, pero medidas tibias, y España, que para el tema de los agricultores salieron diciendo que es la Unión Europea y que es lo que hay que aceptarlo, con esto sí ha dicho que salió la vicepresidenta diciendo que se van a oponer y que España va a seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. O sea, somos los más tontos de Europa a nivel de gobierno. Porque es no tener visión, porque esto de que llega el fascismo y meter miedo a la gente tiene una caducidad temporal. No puede ser que tu programa político sea que viene la extrema derecha eternamente. Y se les va a agotar, porque se ha agotado en Francia, se ha agotado en Alemania y se va a agotar en España. Y podrán juntar, como pasó en Alemania, 1 millón de personas para pedir la ilegalización de Alternativa por Alemania, porque son más activos y porque meten dinero para movilizar a la gente, pero luego son las elecciones y es que 1 millón, que es 1 millón frente a 80. O sea, no es tanto. O sea, yo lo siento, pero hacen mucho ruido, pero cada día tienen menos peso en la sociedad. Y eso va a seguir pasando. Y debería de darles vergüenza salir a pedir que legalicen eso, pero cuando hay miles de violaciones al año, cuando hay reajustes a los trabajadores de que les ahogan, no salen a la calle. O sea, no salen a la calle por sus derechos
no salen a la calle por su cultura, no salen a la calle por su seguridad, pero sí porque viene la extrema derecha, de que les den. Yo de verdad que no quiero tener nada que ver con esta gente y prefiero estar, pues como estoy ahora, un poco entre dos mundos, me caen golpes de todos los sitios, pero como me dijeron en una editorial que voy a sacar el libro dentro de poco, me dijeron, sí, sí, cuando yo les dije esto, me dijeron, sí, sí, pero tú eres un tío que llega a los dos mundos y eres una persona transversal que puedes llegar, aunque te den golpes por todos lados, a todo el mundo. Y es verdad. Y me llevo más golpes de lo normal, pero creo que también puedo sacar más rédito que otros. O sea, estás preparando otro libro. No nos avances nada, ¿eh? Te pido entrevista ya para la próxima vez. O sea que... No, me alegro, hombre, pues me alegro. Oye, lo que pasa es que esto ¿cómo se arregla? Si a ti ahora te nombrasen ministro del Interior, ¿qué harías? Porque fíjate, te pongo la portada de La Vanguardia de hoy, un poco se dispara la inmigración. Yo te voy a ser muy sincero, Xavier. Lo que necesitamos es un consenso amplio nacional. O sea, es así. Yo creo que habría que cambiar la Constitución y dotarnos de una que legalmente nos permita actuar, porque la de ahora, bueno, yo creo que cumplió su papel y ya está superado. Ya todo lo que tenemos a nivel constitucional legitima los problemas, o sea, perpetúa los problemas que tenemos. Por ejemplo, con el tema del nacionalismo, con la financiación del nacionalismo, todo el problema que tenemos en Cataluña, País Vasco, etcétera. Con este régimen constitucional no avanzamos. El régimen de las autonomías fue un error y esto hay que arreglarlo. Y todos los españoles deberíamos de ser iguales, tener los mismos derechos, las comunidades deberían ser simétricas y esto de que en Cataluña sea... Claro, porque no es independiente, pero muchas competencias que tienen sí son independientes. Y yo creo que eso no puede ser. No puede ser porque fomentas y además financias el independentismo, con el tema de las leyes electorales, la financiación, etcétera. Y creo que lo que hay que hacer es unos mínimos de recuperación de soberanía y de reajustes para que el país vuelva a ser productivo y tener capacidades, y creo que para eso nos deberíamos de unir gente muy dispar, con unos mínimos. Vamos, básicamente todos, menos, no todos, pero la gente con sentido común fuera de los progres, porque esa gente está lobotomizada y trabajan para el enemigo, que son esas empresas nacionales grandes. Esto se ha hecho muchas veces. En Francia, cuando los nazis invaden Francia, la resistencia francesa, el grueso, vamos a decir, armado de choque eran los comunistas, y el jefe era De Gaulle, que era un tío muy de derechas. Y se juntaron y de la unión que hicieron salió la República Francesa. Es decir, cuando hay un enemigo que es, en este caso extranjero, y que es muy poderoso, se unían, aunque fueran muy distintos, para primero solucionar los problemas principales y luego ya se sacan los ojos entre ellos después. Pero el país sobrevive. Pues yo creo que es un poco lo que hay que hacer. Yo creo que es lo que hay que hacer aquí. Es un poco lo que ha hecho Bukele. Bukele ha reventado lo de la izquierda y la derecha. Quedan dos grupos pequeños, marginales, de extrema izquierda y de derechas. Y está él, que se ha comido todo. Que se ha comido todo. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer aquí. Es que mi modelo a seguir es él. Yo lo siento por la gente que dice, no, tú en realidad quieres... Yo quiero hacerlo de Bukele aquí, con las condiciones que tenemos aquí y con las diferencias que tenemos aquí. Pero... yo creo que tiene que haber una revolución patriótica y soberanista. Es que no hay otra. Tiene que haber una emergencia de la gente. Oye, lo que pasa es que una reforma de la Constitución, pues los de Bildu pedirían, no sé, el referéndum de autodeterminación, los de Junts también no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ese consenso de la gente que está en contra de estos sujetos, porque en parte también ese cambio lo necesitamos para acabar con ellos. Si es que a Bildu la estamos financiando nosotros. Pero en la vida parlamentaria tampoco puedes acabar con alguien, ¿no? Por decir, no, pero no acabar, pero sí cambiarlo y que, por ejemplo, tengan la representación real con el voto que tienen y el apoyo que tienen. Porque con el régimen electoral que tenemos, que se hizo para acabar con los comunistas, porque es así, este régimen electoral se hizo para que el PC de ese inicio de la transición, en vez de tener 5 diputados, tuviera 20. Para que no tuviera fuerza. Pero es que ya no hay. El Partido Comunista está muerto. Ya no tiene sentido. Entonces, incluso esa gente que lo hizo para evitar... ya no tiene que apoyar esto. O sea, tiene que superarlo. Porque, obviamente, yo no quiero exterminar a nadie, pero creo que deberían de tener la representación que deberían tener y entonces, pues, la financiación que deberían tener. Es decir, se irían al garete, porque, hablando en plata, porque esta gente sin nuestro dinero no podría mantener a toda esa gente, todo ese entramado político que tienen deliberados. Entonces volvería a ser como Esquerra hace 10, 12 años. Un grupo que está ahí, pero que tiene la representación que realmente tiene la sociedad, es decir, pequeña. Oye, ¿a ti te deben haber llamado submarino de Vox?
Supongo, vamos, muchas veces, ¿no? Yo creo que no, me llaman más fascistas secas porque me ven más radical que Vox. Y yo, vamos a ser sinceros, yo en cuestión migratoria, en cuestión del Islam, yo soy mucho más radical que Vox. O sea, Vox no te va a decir que es antiislamista ni que está en contra del Islam. Eso no te lo va a decir Vox. Yo sí. Yo estoy en las posiciones de Oriana Fallaci, de que estamos en una guerra, ellos saben que están en guerra y nosotros no. Yo soy bastante más radical que Vox. O sea, Vox es un partido bastante moderado, que le gustan mucho las instituciones, que quiere pactar con el PP. Creo que hay sectores distintos, es decir, no voy a meter a todo el mundo en el mismo saco porque no es verdad, pero creo que Vox, además, incluso para su futuro, deberían desde mi posición, si yo estuviera en sus zapatos, imitar más a lo que está pasando en Francia y menos a la gente que quiere pactar con la derecha más liberal clásica. Entonces yo creo que hasta que no se decidan no van a terminar de crecer. Creo que tienen mucho potencial para crecer, pero sí que te digo que a nivel de lo que habría que hacer, de seguridad, etcétera, yo considero que soy bastante más radical que ellos. Y radical quiero decir, radical no es extremista, son cosas diferentes. Radical es ir a la raíz del problema y subsanarlo de una. Y yo creo que en ese sentido yo me ando con menos zarandajas que ellos, desde luego. Oye, Oriana Fallaci ya lo dijo. Tú le has dedicado un programa, ¿no? Creo. Muchos, sí, yo la admiro muchísimo. Ya lo dijo, en cierta manera. Yo me he leído sus libros en los años 90 y recientemente me he leído su Apocalipsis, que es la autobiografía. Muy bueno. De hecho, ya que hablabas antes de La Esfera, recomendé a un editor que lo recuperasen porque están descatalogados y además son... Sí, deberían hacerlo porque es que es una persona clave para mí para entender lo que está pasando y una persona valiente, una persona que venía de la lucha guerrillera antifascista, es decir, esta era antifascista de verdad, que iba con una metralleta pegando tiros siendo una niña. Esa gente sí que luchó contra el fascismo. Y los que más la lincharon, y por eso se hizo tan anticomunista, según avanzó el tiempo, los que más la defenestraron fue la izquierda, fueron los comunistas, porque no, qué racista. Es que esto que está diciendo, y que estamos hablando de los 80 y de los 90, incluso de los 70. Ella ya decía lo que iba a pasar y es que ha tenido razón en todo. Y a mí, independientemente que hay cosas que no puedo no estar de acuerdo, creo que lo que estoy de acuerdo y que para mí es lo más de valor de ella, creo que es algo a estudiar en los colegios, sinceramente. Creo que sus libros deberían de leerse en los institutos. Oye, has hablado de Vox y ya les has recomendado un poco que endurecieran su línea política, ¿no? Más en línea francesa que en otra, ¿no? Es eso, ¿no? Más o menos. No, es que yo creo que tienen que elegir o ser un poquito más radicales que el PP y dedicarse a gobernar con ellos o copiar la fórmula del éxito, que es lo que está pasando en otros países. ¿Cuál es el problema? Que antes de tener el éxito tienen que hacer la travesía por el desierto y van a ser los apestados. Pero claro, es que mira los resultados en otros países. Yo creo que es un acierto. Es como, por ejemplo, la gente que me dice a mí, no, tú deberías estar como siendo crítico de Sumar, de tal, arrastrar a gente y estar como más definido en la izquierda, ¿no? Es un error. En los sitios donde han triunfado precisamente movimientos obreros o revolucionarios patrióticos, ha sido cuando han roto con todo esto. Y de hecho se está viendo en el ejemplo de Alemania, de Sarah Wagenknecht, de que cuando rompes con eso estás en la travesía del desierto, pero al final llegas. Y cuando llegas te puedes comer a los otros. Y claro, si yo me dedicara a hacer lo que hace Vox de estar ahí como de izquierda crítica, posiblemente ya tendríamos representación y nos iría mejor. Pero claro, ¿mejor para qué? ¿Para estar a la sopa boba y ser uno más de la pandilla de mafiosos? Pues no. Prefiero hacer la travesía por el desierto, que yo estoy haciéndola, y ya saldremos del desierto, al final se llega. Pero Vox está en el grupo de patriotas en Europa, por ejemplo. Sí, pero aquí en España está para pactar con el PP. Bueno, han roto con el PP en todas las... Sí, pero ya está el PP lanzándole la mano y yo, a ver, cuando te metes en estas cosas, hablas con todo el mundo, Xavier. Yo no voy a decir nombres, pero a mí hay gente de Vox que está bien situada, que ellos se ven gobernables, ellos se ven con ministros. Y eso es lo que va a hacer Vox. O sea, como Feijóo le diga, venga, te doy 3 ministerios. Vox va a decir que sí. Eso no lo hace Le Pen. Eso no lo hizo Le Pen en Francia. Oye, ¿no será más culpa del PP? Lo digo porque el PP siempre en el tema de inmigración va mucho con pies de plomo. Yo creo que siempre tienen el problema de caer en la trampa de la Moncloa, casi del marco mental. No, claro, el PP sigue las políticas del PSOE en el fondo. Pero por supuesto que sí.
Pero yo de verdad que Vox creo que o sigue su propio camino de verdad y es solo queda Vox, que esa sería la táctica que deberían usar, o no solo queda Vox. O sea, no puedes estar solo queda Vox y luego pactando con el PP. Es como si yo pacto con el PSOE. Diríais, este hipócrita, fuera. Pues esto es igual. Bueno, claro, lo harías mejor que Yolanda, seguramente. O sea que... Pero, oye, pero el PP tiene este problema, un poco de el miedo al que dirán, sobre todo en tema de inmigración, porque, por ejemplo, ahora se oponen un poco al reparto. Bueno, el tema de Menas está ahí congelado, el tema de Canarias, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú qué les aconsejarías al PP? Quiero decir... A ver, yo el PP quiero que se disuelva igual que el PSOE. O sea, yo les deseo el mal a más no poder. Yo creo que el PP ya pasa en otros sitios. En Alemania pasó. Empezaron con el tema de las grandes coaliciones para frenar a la extrema derecha. Aquí en España hay una situación en que las grandes coaliciones funcionarían bien durante bastantes años. Pero Sánchez, es que mucha gente dice, no, es que se ha hecho como bolivariano. Es que está un poco bolivariano. Si ves las formas, el tema del líder, el tema de su mujer, cuando fue al mitin la gente ahí, Begoña, Begoña. A mí me recuerda a Cilita en Venezuela. Es una persona que no ha elegido a nadie y que es como si fuera la presidenta. Entonces sí que tienen esas formas un poco bolivarianas y se están saliendo un poco de lo que es las formas, la estética, el recorrido un poco de la izquierda socialista en Europa. Se está distanciando un poco de eso y está entrando en esa vorágine demagógica. Yo creo que es por influencia de Podemos. Tenían ese miedo al sorpaso y han comprado un poco el marco ideológico de Podemos y están un poco como radicalizados. Y yo, cuando caiga Sánchez, se van a tener que refundar y va a pasar como en Grecia. Yo creo que lo que ha pasado con el PSOE no va a ser lo que ha pasado en otros países de Europa, sino que va a ser lo que pasó en Grecia. Es decir, no supieron hacer bien las cosas y lo que es la izquierda como de Podemos de allí se los comió crudos. Y yo creo que es lo que va a pasar aquí. Yo creo que el PSOE cuando caiga Sánchez, refundación y les va a ir mal. Porque no han aceptado lo de las grandes coaliciones que han pasado en todos los países de Europa, sino que están agarrándose al poder, incluso cuando tienen casos de corrupción generalizada. Y yo creo que cuando caiga, porque va a terminar cayendo, va a haber una refundación grande y ahí gobernará el PP y veremos a ver qué hace Vox. Claro, porque si están de la mano con ellos, la gente no les va a ver como una alternativa. A mí sería lo ideal, la verdad, porque así otras alternativas se van a ver. Porque mucha gente que vota a Vox es gente que votaba a Izquierda Unida o al PSOE antes, ¿eh? O sea, que nadie se engañe, ¿eh? Hay mucha gente que vota a Vox porque dice, es que estoy harto de lo que pasa en mi barrio. Pero son gente que si hay otra opción más de izquierdas, entre comillas, es gente que va a migrar el voto. De hecho, ha pasado en Alemania. Un porcentaje importante de voto de Alternativa por Alemania se ha cambiado a Sarah Wagenknecht. Y dices, joder, ¿cómo han pasado de ser nazis según la gente a comunistas? Pues te lo explico, porque no eran nazis, simplemente estaban muy hartos de la situación. Para los que quieran saber por qué la gente de izquierdas acaba votando a la derecha, precisamente lean este libro de Roberto Vaquero. O sea, que yo les pongo el link luego, pero evidentemente lo tienen también en librerías. Oye, Roberto, ¿qué recomendarías al Partido Socialista? Porque en el tema de inmigración a mí me hizo gracia, bueno, entre otras cosas, ¿no? Política de puertas abiertas, etcétera, pero se fue el presidente a Mauritania, dijo aquello de que tenían que venir 250.000 mauritanos. Yo le miré, Mauritania es República Islámica oficialmente, solo hay 10.000 mauritanos en España. No sé el nivel de cualificación profesional, pero es que al día siguiente se fue a Senegal y dijo lo contrario, que había que regular la inmigración ilegal. Esos tumbos del Partido Socialista. Mira, el PSOE para mí tiene dos opciones. Huir hacia adelante, que creo que es lo que van a hacer, e intentar mantener el tipo todo lo que puedan, es decir, perpetuarse en el poder si puedes. O sea, si Sánchez se puede tirar 20 años, va a tirar 20 años. Porque saben que lo que viene después es muy feo. O lo que podrían hacer es una refundación, pero ordenada, no forzada, es decir, promovida por ellos, en las cuales adaptaran posiciones como las que tiene el Partido Socialista, bueno, socialdemócrata, en Suecia o en Noruega. Es decir, que ellos mismos ya son medidas tibias, que ya no valen para nada, pero por lo menos de cara a la galería es como que son algo críticos con el tema de los asilos, de la inmigración ilegal. Es decir, empiezan a hacer cosas diferentes. ¿Eso qué conseguirían con eso? Pues como pasa en Finlandia, que el partido allí pues ha gobernado, puede volver a gobernar en el futuro, no ha desaparecido, sigue teniendo fuerza, podrían conseguir eso. Pero yo creo que eso no es lo que van a hacer. Porque hay vientos de cambio, pero ellos para mí representan el pasado, representan lo peor de Europa. Y yo creo de verdad
que en España va a pasar algo más similar a lo que pasó en Grecia que a una refundación ordenada de cambio de posiciones como ha pasado en algunos países nórdicos. Oye, ¿y a la Unión Europea le darías algún consejo a von der Leyen? Están empezando a cambiar cosas, pero yo creo que es maquillaje para que no les desplacen. De hecho, en las próximas elecciones europeas, yo creo que el primer grupo, o cerca, puede ser ya la extrema derecha, entre comillas, sobre todo si van juntos, y creo que están siendo desplazados. Incluso dentro del marco de la Unión Europea, que toda esta gente es anti-Unión Europea, yo creo que saben que se están desmenuzando y que en un futuro habrá que hacer otro tipo de unión, en mi opinión. Yo soy soberanista, yo soy patriota, yo obviamente estoy contra la Unión Europea, pero yo estoy a favor de Europa. Yo sí creo en Europa y yo creo de la idea de Europa, y creo que Europa tiene que ser una unión de pueblos, o sea, de países soberanos en los cuales se respete la diversidad de Europa, porque mucha gente dice que no existe diversidad en Europa, pero es que incluso en España, diversidad es que tú vas a Galicia y tienen sus tradiciones, ahí tienen un idioma allí también regional, en Cataluña igual, son culturas diferentes. Culturas como diferente también es Toledo, Valladolid y Cuenca, es decir, que todas las regiones de España, prácticamente todas las provincias tienen como sus propias tradiciones, sus bailes, sus vestidos, su gastronomía. Eso es precisamente esa variedad. Y sin embargo, gente que viene de otros sitios, en sus países son todos iguales. O sea, no hay nada de diversidad. Pero nosotros aquí sí tenemos diversidad, y esa diversidad es la que hay que cuidar. No es lo mismo un griego o un español que un alemán. Eso es diversidad dentro de Europa. Y somos todos europeos. Porque a mí cuando la gente dice, no, es que Europa es Inglaterra, Alemania... Por favor, sin los países mediterráneos Europa ni existiría. Seríamos un califato. O sea, no se puede entender Europa sin la Europa mediterránea. La Europa mediterránea, o sea, los países mediterráneos son herederos del Imperio Romano. O sea, más que hemos aportado nosotros a esa idea de Europa, un noruego no es más europeo que un español. O sea, lo quiero dejar claro porque hay mucho complejo con esto, pero es que no es una cuestión de quién es más blanco. Es una cuestión de quién ha aportado más a esa idea de Europa. Y ya incluso ya ni los países mediterráneos, ya sin España no se puede entender Europa. Y hay que sacar pecho por ello, porque es así. Igual que sin Grecia no se puede entender Europa y sin Italia no se puede entender Europa. Oye, ¿estamos en la caída del Imperio Romano II? Cuidado, cuidado, no me cierren el canal. No, yo te voy a decir, estamos en un periodo de decadencia absoluta y puede pasar. Puede pasar, pero el Imperio Romano tuvo épocas también de que parecía que se iba abajo y al final resurgían. De hecho, el Imperio Romano de Oriente, porque tuvieron problemas internos, tuvieron problemas con pueblos que vinieron más del este, pero estuvieron a punto de reconstruir el Imperio Romano. De hecho, tenían territorios hasta aquí en España. Entonces, bueno, habrá que ver qué hacemos y qué decidimos hacer como europeos, pero no sé, yo tengo esperanzas de un resurgir. También los persas cayeron muchas veces y volvieron a ser un imperio. Yo creo que nosotros podemos volver a reconstruir y a defender lo que ha sido la civilización occidental. Bueno, entre persas y griegos, permíteme elegir a los griegos. Oye, hombre, claro, yo siempre con los griegos pongo un ejemplo de que si se quiere se puede. Somos herencia de Grecia. Claro, nosotros somos herencia de Grecia, no de Persia, obviamente. Oye, te he puesto este párrafo también por el tema de la integración, un poco lo que acabas de decir, ¿no? Otro de los párrafos claves del libro, ¿eh? Esto es una cosa que nos diferencia de Vox, por ejemplo. Ellos hablan mucho de la inmigración ilegal, pero la inmigración ilegal es muy pequeña en comparación de la inmigración legal. La inmigración legal hace que algunos años vengan más de 1 millón de personas de forma legal. 1 millón. Luego esa gente tiene hijos y a esos hijos se les da la nacionalidad por nacer aquí accidentalmente. Porque pueden criarse en la cultura de aquí y ser de aquí, o pueden criarse odiando lo de aquí, como pasa en Francia, que la gente odia a Francia y son tercera generación. Entonces eso hay que revisarlo y hay que solucionarlo. Oye, déjame, ya que hablas de Francia, voy a aprovechar para una última pregunta. Le Pen ganó en la primera vuelta, la segunda ganó la izquierda insumisa, que era una amalgama, ¿no? Ecologistas, comunistas, los socialistas, etcétera, etcétera. ¿Ganaron por el voto musulmán, el voto magrebí? Bueno, ganaron en parte, o sea, ese voto se le llevaron mayoritariamente, obviamente, pero yo creo que no. Yo creo que ganaron porque se juntaron desde los liberales hasta los anarquistas, o sea, todo el mundo se juntó para frenar a la extrema derecha, pero ¿sabes lo que creo? Incluyendo los conservadores. ¿Sabes lo que creo que va a pasar en las presidenciales? Y yo estoy deseando que pase. Es un poco
lo que contaba Houellebecq en su novela de Sumisión, nada más que en vez de ser un partido islámico, va a ser la izquierda colonizada por los islámicos. Pero yo creo que va a haber un momento en que va a haber elecciones y yo creo que va a ser Mélenchon frente a Le Pen. Y claro, la gente ha hecho voto útil y cordón sanitario a Le Pen porque es la loca que va a destruir Francia, pero claro, cuando enfrente no esté un Macron, que es como más vendible, ¿no? Es más como Ciudadanos aquí, se puede vender mejor como moderación, etcétera. Entonces, ante eso, la gente normal o mucha gente normal va a decir, pues voto a Macron, al candidato macronista, porque quiero parar a la extrema derecha. Vale, pero cuando la elección no sea Macron-Le Pen, sino sea Mélenchon Le Pen, la gente va a ver a un personaje perturbado que quiere hacer el árabe lengua oficial, que va literalmente a destruir Francia y que la gente le tiene por un loco, frente a Le Pen, que sí que va a representar más el orden, por muy extrema derecha que quieran pintarla. Entonces yo creo que ahí el voto útil y el cordón sanitario no se lo van a hacer, porque claro, ten en cuenta que ¿cómo van a vender a Mélenchon la oposición a Mélenchon? Como un loco trotskista, comunista loco, que quiere islamófilo, o sea, como un personaje que es la caricatura de la antifrancia. Entonces, ante eso, yo creo que el cordón sanitario, sobre todo del... Claro, porque una cosa es el partido y otra cosa son los votantes. Creo que los votantes de la derecha republicana, los votantes de Macron, que están ya muy hartos, creo que toda esa gente, incluso el voto protesta y de descontento, va a ir a Le Pen. Y yo creo que Le Pen puede ganar. Y se va a liar la de San Quintín. No, pero se va a limpiar Francia. ¿Por qué? Porque cuando hay grandes disturbios, se puede actuar contra la gente que hace determinadas cosas. Y yo creo que a Le Pen no le va a temblar el pulso con eso. Pero Francia puede estar al borde de un conflicto civil. Recuerdo ya, pero es que ya lo están. Yo prefiero, mira, yo te voy a decir una cosa muy de Maquiavelo. Quien permite los disturbios para evitar la guerra, primero tiene los disturbios y luego tiene la guerra. Y creo que es una cosa que... Eso es de Churchill, creo, también, ¿no? ¿O no? Bueno, él lo dijo de Maquiavelo. Maquiavelo. Que la frase original de Maquiavelo. Pero no puede ser. No puede ser. O sea, hay que ponerse los guantes y no van a ser de seda y hay que solucionar el problema. Yo voy a decir una cosa más. Yo tengo la esperanza que es recuperar un poco el espíritu de Georges Marchais y un poco de los comunistas de toda la vida. Yo espero que el Partido Comunista de Francia, que ya estuvo a punto de romper, yo espero que rompa con el nuevo Frente Popular. Y aunque sea que vayan por libre, pero hay que ser sinceros. Si tú defiendes posiciones de lucha de clases, es decir, de mirar por los trabajadores, no puedes apoyar al nuevo Frente Popular. Porque defienden agendas extranjeras, defienden los intereses de los yuppies ricos y no están con los obreros. Entonces yo entiendo que no se junten con el Frente Nacional, pero por lo menos que vayan de forma independiente y les debiliten. Porque es su deber, con su ideología, con sus valores, con su tradición, es su deber. Y si el Partido Comunista de Francia hubiera roto hace 5 años con esta gentuza y hubiera ido por libre, existiría el Frente Nacional y existirían ellos con fuerza. Como pasa en Alemania. Existe Alternativa por Alemania y existe Sarah Wagenknecht. Y sin embargo, ¿dónde está el Partido Comunista de Francia ahora? Se está muriendo. Pero es normal que se esté muriendo. Ojalá se muera si sigue haciendo esto. Os lo digo de verdad, ojalá se disuelva y surja gente nueva que quiera hacer cosas nuevas, como nosotros aquí. Ojalá, porque están destruyendo un legado. Te puede gustar o no te puede gustar, pero esa gente tenía un legado. Y lo están destruyendo, lo están vendiendo al mejor postor. Y tú no puedes estar con los enemigos de la patria y decir que estás con los trabajadores. Porque quienes construyen la patria son los trabajadores, que son los que tienen arraigo y los que no se van a ningún sitio y van a pelear a capa y espada. Pero han decidido hacer seguidismo porque no es que nos van a decir que somos fascistas. O sea, ¿en qué mundo una persona que es comunista consecuente, en qué mundo se convierte en un fascista? Pues en un mundo distópico, en un mundo que no merece la pena vivir, hay que luchar por otro. Pero el Partido Comunista francés tenía... Por cierto, veo que llevas una sudadera el 2 de mayo, no sé si es en honor a los franceses, ya que está... No, es en contra. Y de hecho, mira... No, ¿Es él, perdona? Cuidado, no te despelotes, que ahora sí que me cierran el canal, ¿eh? La vuelta, de hecho, pone siempre contra el invasor y sale un francés apuñalado. A ver, ¿cómo siempre con... Bueno, siempre, o sea, contra el invasor, así que por los franceses no es. Bueno. Oye, lo que pasa es que volviendo al Partido Comunista francés, claro, su implantación era en las banlieues de París, ahora hay elevada población inmigrante, ¿no?
Claro, y gente que no han sabido llegar a ellos. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa lo que ofrece el Partido Comunista. Y además te digo una cosa, incluso el partido de Melenchón, yo vi un mitin en Marsella, yo soy así de sadomasoquista, me vi el mitin con subtítulos, que era en el que decía, musulmanes, no os vayáis de Francia, no nos dejéis solos con los franceses. Decía eso, ¿eh? O sea, que es un tío que odia a Francia y que defiende la sustitución étnica. Y tú ves el mitin y había el típico racializado que le pagan por estar y había como 200 o 300 personas. Eran todos blancos. Todos blancos. Tú ves un mitin del PSOE aquí o de Podemos y tienen al típico, el mantero de Podemos, el no sé quién, pagado. Pero tú ves la gente normal, que es la gente, o sea, la gente habitual del partido, quiero decir, y son todos blancos. Y además de mucha edad. ¿No os dais cuenta que de aquí a unos años ya no vais a estar, porque se va a ir muriendo de vieja la gente, y vuestro relevo es la nada? Que vais a desaparecer, o va a pasar como en Inglaterra, que de repente son un montón de señores con barba, que son del Partido Verde, ganan, son todos barbudos, no hay un solo inglés y están todos diciendo Allahu Akbar. Sí. Ya, pero es que ese es el futuro de esta izquierda. Es que parece mentira, para aguantar un poquito el presente, o sea, para alargar la agonía, van a terminar diluidos y destruidos. Coño, para eso pelea ahora y haz lo que tengas que hacer, pero no hagas esto porque estás entregando las llaves del país gratis, sin luchar. Oye, el otro día entrevisté a Carlos Paz, no sé si lo conoces, no sé si tienes buena relación. No tengo buena relación con él. Bueno, no, permíteme decir que dijo que había estado en Marsella y que la mayor parte de la ciudad era ya... No, yo invito a ir a Marsella e invito a ir incluso a París. O sea, tú vas a París, que ya no es Marsella. Yo he ido a las Banies de París, o sea que... Y no hay un francés. Y hay gente que te dice, qué racista, tú que sabes si es francés o no, vete a hablar con ellos. Y además, si no hablas francés, no hace ni falta. Vete a alguno de los barrios aquí en Cataluña o en Madrid, que los hay, que son ya de ellos, y vete y les preguntas, ¿tú te sientes español? Todo el mundo te va a decir que no, te va a decir Marruecos y se va a besar la sudadera con la bandera. Sí. Oye, de hecho, permíteme decir, yo estuve en las Banies de París, me fui a Saint-Denis, donde están enterrados la mayor parte de los reyes franceses, ahí al lado del Estadio de France. Recuerdo un tuit de Martín Barsaski, no sé si te acordarás, que dijo que había ido ahí en la final de la Copa de la Champions con el Madrid y que los habían atacado africanos, parisinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me acuerdo, te voy a decir una cosa, me estuve dando una vuelta por varios barrios y tal, no me pareció muy distinto de lo que citas, de algunos barrios de... Yo vivo en Martorell, 18% de inmigración, en el casco antiguo es más, quiero decir que era más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, y tú preguntas y te dicen, no, Francia me da igual, me importa que me paguen la paga. Y es como, es que ese es el problema, que no habría que dar pagas a nadie. Si tienes edad de trabajar, trabaja, fin. Y si no hay trabajo, porque no hay trabajo, te vuelves a tu país, ya está. Bueno, Roberto, no te molesto más. Para los que les haya gustado esta entrevista, aquí tienen el libro, está todo ahí. Oye, muchas gracias. Voy a hacer lo que hacen los de Podemos. Si llegas a ministro de Trabajo o a eurodiputado, ¿qué hay de lo mío? yo le conozco. Oye, feliz año, ¿eh? No. Muchas gracias, Javier, feliz año.